Rosa Calaf, Ana Caballé, Martín Nogales y Cristian Velasco. Bueno, pues ahora tenemos aquí a uno de los 5 magníficos, a Martín Nogales, a José Luis Martín Nogales, que ha llegado desde Pamplona esta mañana, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias. Yo supongo que eso es el nombre de los 5 magníficos, se lo han invitado un poco, se lo han inventado un poco para señalar sobre quién hay que disparar. Entonces les han puesto solo ellos y nosotros somos el blanco. Gracias. José Luis Martín Nogales es profesor universitario, crítico literario y escritor. Y debo reconocer, para que veáis que las redes sociales son útiles, que yo contacté con él, o contactó él conmigo, o yo con él, no lo sé, a través de Twitter. Con lo cual, María Jesús Mena como escritora, y modera esta mesa José Luis Díaz Caballero, abogado, escritor, vicepresidente de la asociación, y ya no sigo diciendo más cosas para que no cansaros. Así que os dejo con ellos. Tampoco hay más. Tampoco hay más. Bueno, ¿alguna más? ¿Alguna más? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra asistencia. Es un lujo compartir esta mesa con José Luis Martín Nogales y con María Jesús Mena. Una mesa en la que vamos a intentar abordar en el poquito tiempo, en el breve tiempo que tenemos, un género muy importante por sí mismo y también muy importante para todos nosotros como escritores, que es el de la crítica literaria. Me vais a permitir, antes de que entremos en materia, bueno, pues señalar, subrayar una serie de pinceladas biográficas, aunque ya José Ángel ha adelantado alguna de ellas. Vamos a comenzar por María Jesús Mena, a quien tengo aquí a mi derecha. María Jesús Mena es escritora, es crítica literaria, ha publicado reseñas en medios como Zenda y como ABC, y es autora de unos libros magníficos como tiene una obra de poesía, Poemas ciegos y poemas sordos. Poemas sordos creo que es, María Jesús, la última publicación poética publicada por Valparaíso, hace prácticamente nada, ¿verdad? En el año 2022, Poemas ciegos, perdón. Poemas ciegos. Poemas ciegos ha sido publicado hace muy poquito, ¿no? No, es Poemas fue el primero. El primero, Poemas sordos, es el publicado por Valparaíso. También es autora de una preciosa novela juvenil, El frágil corazón de Marcel, publicada por la editorial obetense Tinta Pintar, y también autora de un libro de relatos publicada por Olé Libros, relatos monocromáticos. Todas estas obras las tenéis a vuestra disposición ahí fuera, y directora de un espacio cultural en Madrid, Odisea, que es un espacio de encuentro, un espacio para escritores, para lectores, para amantes del libro, ¿verdad? Eso, sí. Y un poquito más allá tenemos a José Luis Martín Nogales, maestro de la crítica literaria. Permíteme la frase. José Luis es secretario de la Asociación Española de Críticos Literarios. José Ángel avanzaba, es profesor de la Universidad de Pamplona, de Pamplona, eso es. José Luis ha publicado su obra de crítica literaria en medios tales como Diario de Navarra, Diario Vasco, en el diario El Mundo, en el extinto diario El Sol. Lo recordábamos con cierta nostalgia hace unos minutos cuando repasábamos esta charla, en distintas revistas literarias, y es autor de 2 novelas juveniles publicadas por Anaya, que también tenéis fuera, son maravillosas: El faro de los acantilados y Verás caer una estrella, y también autor de 2 novelas, La mujer de Roma y Herederos del paraíso, ambas publicadas por Ediciones Vera, si no estoy equivocado. Bueno, una mesa de lujo, evidentemente. Vamos a hablar de crítica literaria, si os parece. Me gustaría comenzar con una reflexión, y para ello voy a citar a un maestro para muchos escritores, que es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes dio en el año 2010 una ponencia en la cátedra de Alfonso Reyes, en la que titulada Escritura y Memoria, y hablaba precisamente como consejo a los escritores, ¿no? Hablaba del concepto de crítica literaria, y decía: la crítica literaria no es una simple reseña, ¿no? La crítica literaria es un género por sí mismo que debe estar a la altura, por lo menos literariamente,
de la obra criticada. Yo quiero comenzar por ahí. Os lanzo la pelota para que abordemos esta cuestión. ¿Es la crítica literaria, más allá de la función, que también hablaremos de ella, más allá de cómo se construye, es la crítica literaria un género por sí mismo? Ahí lanzo la pregunta. Bueno, la crítica literaria es un género periodístico, entra dentro del articulismo. Entonces, lo específico de la crítica literaria es el tema que trata, que es un comentario sobre un libro, sobre la lectura que uno ha hecho de ese libro. El tono de esa crítica literaria es lo que define que sea un género literario o un simple género periodístico informativo. Si la crítica adopta un tono técnico, que como ocurre en el 99% de los casos actuales, entonces estamos ante un artículo periodístico que trata un tema literario, que habla de libros. Si esa crítica literaria, ese texto del crítico literario adopta un tono literario en el lenguaje, en la forma, entonces estamos ante un artículo literario. Entonces hay una larga tradición que empezaría desde Larra, por ejemplo. Los artículos literarios de Larra, muchos de ellos hablan de obras de teatro que ha visto, hace crítica literaria, pero claro, el tono es de Larra. Entonces desde ahí hay una tradición literaria que convierte la crítica literaria en un género literario. Hoy no se da ese caso en la mayoría de los críticos literarios o de las reseñas que se publican en periódicos, porque no tienen ese carácter creativo, personal, de lenguaje formal, sino más bien un carácter informativo, ¿no? Hay algún blog donde alguien se permite una cierta libertad creativa, pero no es en la mayoría de los casos. ¿Qué razón hay para ello, José Luis? Es decir, fijaos, hablábamos en una ponencia, creo que fue ayer, de José María Calaf, en la que diferenciaba la noticia de la crónica o del reportaje. Introducía un matiz muy interesante, decía, la crónica periodística, encuadrándola dentro del periodismo literario, es aquella que da información y al mismo tiempo literariamente introduce belleza. A mí me pareció una reflexión muy acertada. Podríamos estar, ¿no?, la diferencia entre un mero artículo periodístico y la reseña más creativa, más libre, con más belleza, podríamos establecer ese paralelismo. Entonces, ¿por qué crees que no hay un espacio a día de hoy en los medios, en los magazines, en las revistas culturales para, digamos, esa vía algo más creativa que de la simple reseña? Bueno, para hacer ese tipo de artículo literario tienes que ser un creador. Entonces, muchas veces las reseñas o la crítica literaria, los escritores se alejan de ella o los alejan de ella, porque puede ser un cierto partidismo, ¿no? Entonces, cuando tenemos autores como Pedro Salinas y otros que hacían crítica literaria, lees eso y claro, es la voz de un poeta que está hablando del libro de otro poeta. Entonces, la creación es evidente en ese caso, ¿no? Y convierten el lenguaje en protagonista, mientras que en la mayoría de las reseñas actuales no se da así. No hay un lector preparado, no hay unos medios, digo preparado, que demande eso, me refiero, no que no esté preparado para ese tipo de lectura, no demanda eso. Los medios se alejan también de eso, porque ya ven ustedes que los medios tradicionales, que eran los periódicos, la radio, han apartado la creación literaria. De hecho, antes era muy habitual que en los periódicos acogieran secciones de creación, poemas, relatos. El cuento se ha publicado hasta hace muy pocas décadas en revistas, en periódicos, en suplementos literarios. Todo eso ha ido desapareciendo, se ha ido eliminando lo creativo y se han centrado mucho más en lo informativo. Y también hay una cuestión que quería yo plantear, y es que las limitaciones muchas veces de espacio, por lo que él comentaba, claro. Si tú vas limitando cada vez más a lo que es lo literario dentro de lo que sería una publicación, al final te encuentras con que tienes que hacer reseñas de 250 palabras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, 500 ya es un lujo, o sea, cuando ya te dicen, ¿tienes 500? Dices, ¡guau! Tengo aquí, voy a contar de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso va en detrimento de lo literario de la reseña. Y
y se nota mucho, porque además es verdad que cuando escribes una reseña, o sea, es una lástima, porque yo, por ejemplo, me lo planteo como algo, pues eso, casi como un relato. O sea, yo cuando hago una reseña es casi un relato breve, ¿no?, sobre un libro. Y al final, evidentemente, son más palabras de las que, porque tú quieres contar la esencia de ese libro, tú quieres hacer llegar a la otra persona todo lo que ese libro encierra. Pero si ese libro lo tienes que encerrar y encorsetar en 250 palabras, al final tienes que recortar. Y al final siempre te quedas con la insatisfacción de decir, bueno, he hecho algo porque me lo han pedido, pero esto no es lo que yo quiero hacer. Y bueno, yo en cierta forma tengo más suerte, porque pero es verdad que muchas veces nos hace un poco todo, pero es verdad que tendemos eso, a cada vez a ser más prácticos, cada vez a limitar más, y eso pues hace que luego proliferen otro tipo de espacios donde se está reseñando, pero porque existe esa necesidad, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? Siguiendo esa línea, si descartamos lo literario, bueno, no del todo, evidentemente, ¿no?, en la creación de la reseña, a día de hoy, ¿cómo definiríais, cuál diríais que es la función de la crítica literaria? O sea, hablando, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta los espacios, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿cuál es la función de la crítica literaria, José Luis? Bueno, permitidme que os cuente una cosa personal, que algo que os ocurrirá a todos ustedes, no a todos nosotros, si me permitís que os cuente porque somos colegas, ¿no? Yo tengo amigos en distintas ciudades y entonces de vez en cuando nos juntamos por Zoom. ¿Qué hacemos? Nos comentamos qué hemos leído, qué película hemos visto, rápidamente tomamos nota de eso. El otro día una amiga nos comentaba, he leído un libro magnífico. Esa es una crítica literaria, muy elemental, y todos yo tomé nota. Es un libro que se lo recomiendo, es de Joseph Pearson, se titula El cuchillo de mi abuelo, es real crítica, y entonces, ¿cuál es, por lo tanto, esa es la crítica literaria, pienso yo? ¿Qué es lo que hace un crítico literario? Se publica un libro, lo lee, es un lector entusiasmado y comenta y transmite ese entusiasmo a los demás. La lectura es una experiencia. El crítico literario lo que hace es transmitir esa experiencia. Todos estamos acostumbrados a decir, la lectura es una emoción. Leer es abrir un libro e iniciar un viaje. La lectura es un descubrimiento. ¿Qué es lo que hace el crítico literario? Transmitirnos la emoción que a él ha producido el libro, transmitirnos su experiencia, invitarnos a ese viaje, descubrirnos aquello que él ha descubierto. Entonces, eso pienso que es la crítica literaria, ¿no? ¿Qué función tiene? Fíjense que ahora mismo se publican más o menos en España en torno a 80.000 libros al año. Claro, de esos 80.000 libros, cada semana, por lo tanto, pueden ser cerca de 2.000 libros. Un periódico literario, una revista literaria, lo que hace es seleccionar 10, 12, 20 libros. ¿Cuál es la función de la crítica literaria hoy? Dar visibilidad a esos libros, llamar la atención sobre uno de esos libros que le puede transmitir esa experiencia, esa emoción, ese descubrimiento que estaba hablando yo, ¿no? Entonces, dar visibilidad me parece que es muy importante. Y eso en la sociedad actual, luego hablaremos más adelante si es necesario, impone una serie de condicionamientos sobre el escritor nuevo, sobre los lectores, sobre los medios de comunicación, que lo hablaremos más tarde, pero la función de la crítica es esa, dar visibilidad a ciertos libros. Me refiero a la crítica de los medios de comunicación, las páginas web, etc. No estoy hablando de la crítica literaria académica, que lo que hace es contextualizar, analizar, valorar, establecer canon, etc. ¿De acuerdo? Me estoy refiriendo a la crítica que todos leemos en medios de comunicación, ¿no? María Jesús. Bueno, yo creo que él lo ha explicado fenomenal, la verdad que es una maravilla escucharte. Pues bueno, yo creo que es... Muchas gracias. Perdona, ojalá dijeran eso también mis hijos. Pero hablar yo con ellos, y a ver si te hacen más caso. Y los estudiantes a los que doy clase todos los días y que no siempre también dicen eso. Pero bueno, esto me eleva un poco la moral cuando me enfrente a la clase. Que este es un público agradecido, que no somos los... Bueno, yo creo que en principio, claro, hay que
es fundamental, ¿no? La crítica que da visibilidad al libro, pero además hay una cosa que yo creo que es muy importante, sobre todo los que están empezando. O sea, porque, bueno, o sea, quiero decir, uno publica en el Planeta, ¿no? O en tal, y ya tiene casi la mitad del camino hecho, ¿no? Pero cuando tú publicas una editorial más pequeña, con unos medios más limitados y tal, es que conseguir que te hagan una reseña te da una visibilidad que a lo mejor a otro, de otra manera, ¿quién te conocería? ¿No? Entonces, a mí me parece fundamental ese hecho, ¿no? El hecho de que sirva también para dar pie a que se conozcan determinados libros que de otra manera, de verdad, sería muy difícil. Lo hemos estado hablando antes, desde que abrí la librería, yo me he dado cuenta todavía más de la importancia de la crítica, porque hay gente que viene diciendo, quiero este libro porque me lo han dicho en tal sitio, o lo he oído en tal programa de radio, o lo he visto en tal espacio, ¿no? Entonces, yo creo que tiene muchísimo peso. O sea, tendemos a pensar que no, y yo, de verdad, he llegado a la conclusión de que es fundamental para las personas que empiezan. Yo creo, si me permitís un comentario, a mí me parece muy interesante esa última reflexión, porque eso nos fortalece como lectores. Yo puedo hablar como escritor, pero también como lector, como comentábamos antes tomando un café, como buscador de libros. Cuando entramos en una librería, la inercia nos lleva al stand de los libros más vendidos, que en ocasiones, no lo siento, pero en ocasiones, bueno, pues, encuentran ese espacio por razones, no diré comerciales, pero sí económicas. Y yo creo que la crítica nos enseña a zigzaguear un poco más, ¿no? Sí. Es decir, no a acudir frontalmente al stand de novedades, sino a buscar incluso en aquellos libros de canto en la librería y descubrir, tener nuevas experiencias, descubrir nuevas literaturas, descubrir nuevos autores. Pero es muy importante, y ahora lanzo la siguiente pregunta, que también la avanzaba José Luis, sobre cuáles son los condicionamientos de la crítica. Es decir, el crítico puede, voy a decirlo de una manera un poco gruesa, puede reseñar lo que quiera. Vamos a partir de que debería ser así, ¿no? José Luis comentaba, bueno, yo lo que transmito es una experiencia lectora, con lo cual la experiencia lectora parte a su vez de la libertad de elección de la lectura. Pero a día de hoy, el crítico, en un contexto profesional, puede reseñar, puede criticar lo que desea, o existen una serie de condicionamientos del propio sector que lo restringen. Sí, yo creo que María Jesús lo ha señalado muy bien, ¿no? Y partimos de esa realidad, ¿no? Un medio tiene que seleccionar qué libros quiere criticar, y son muy poquitos. Entonces, pensemos cuál es la situación actual de la literatura. Tengan en cuenta que la peor reseña es la que no existe. Es decir, la reseña más negativa es el silencio. Por lo tanto, es muy importante que ese libro sea reseñado. ¿Qué situaciones tenemos actualmente que condicionan mucho eso? Bueno, pues tenemos, en primer lugar, que hay autores más mediáticos. Si saca un libro José Javier Vázquez, pues todos los medios de comunicación lo van a reseñar, presentadores de televisión, actores, etc., ¿no? Saca una novela Vallés y todo el mundo la va a reseñar. Autores mediáticos, autores consagrados. ¿Qué medio de comunicación, suplemento literario no reseña una novela, sea mejor o peor, de Antonio Molina, de Rosa Montero, de Ana Grande, de Pérez Reverte? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, de esos 10, 12, 20 libros que tengo que seleccionar, autores mediáticos, autores más consagrados, ya consagrados, que van restando espacio, ya van quedando cada vez menos. Grandes grupos editoriales, no lo mismo estar en Planeta, que tienen un departamento de marketing, de comunicación, etcétera, que es apabullante, que si yo edito un libro en libros modestos, en una editorial que sea libros modestos, que no existen, pero evidentemente la visibilidad la tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que se va cada vez minimizando más el espacio del libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los condicionantes existen, pero ¿cuál es mi postura? Mi postura es que no hay que rendirse ante eso, que hay otros medios, hay blogs, hay páginas web, hay redes sociales, que todo eso hay que dinamizarlo, porque si no, no somos visibles.
los escritores que no cumplimos esas tres condiciones que son los que copan esos medios, ¿no? Entonces, el crítico literario, de todos modos, depende. Hay críticos literarios que hacen, hay un coordinador de ese suplemento, que es el que distribuye qué libros, o un equipo de redacción, o lo que sea, que dice, tú haces este libro, tú este, y selecciona los libros. Por tanto, el crítico literario simplemente es un trabajador más de ese periódico que le dicen qué noticia tiene que cubrir, ¿de acuerdo? En ese caso no elige. Y hay otras veces el crítico literario que es autónomo, que él mismo manda en su sección y entonces escoge los libros que quiere o que él decide o que a él le parecen más oportunos de acuerdo con sus criterios, ¿no? Entonces ese es más libre. Pero que también en un caso y en otro, sea un equipo de redacción o sea un crítico literario en particular, se ven sometidos a esas tres leyes del mercado que hemos visto antes. Por lo tanto, el espacio para los escritores nuevos, para las editoriales independientes, es más reducido. Pero lo importante es no rendirse ante eso, no asumir que eso es así, ni el crítico ni el escritor, ¿no? María Jesús, al hilo de lo que decía José Luis, y también otra vez intercalando con la conferencia que dio Rosa María Calaf ayer, se puede hacer trinchera al hilo de lo que comentaba José Luis, ¿no? Sobre buscar un espacio en el que haya una mayor visibilidad desde la crítica, más allá del contenido sustantivo de la crítica, pero se puede hacer trinchera desde la crítica. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en aquellos cronistas o reporteros freelance que van buscando reportajes porque les interesa un tema, un conflicto, un asunto, una problemática, elaboran el reportaje y luego lo venden o intentan venderlo. Claro. Pienso en fotoperiodistas, pienso en cronistas, reporteros, etc., ¿no? ¿Se puede hacer eso desde la crítica? Sí, bueno, era lo que hemos estado antes comentando. Yo en ese sentido soy absolutamente libre. Porque, yo en ese sentido, y creo que afortunadamente en muchos, para bien o para mal, la libertad yo creo que es fundamental a la hora de hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo afortunadamente leo un libro que me interesa por lo que comentas un poco, por lo que sea, ¿no? Porque me parece que es importante que deba leerse a nivel social, o porque es importante, o desde mi humilde criterio, o sea, entiendo que es un buen libro, entonces yo hago esa reseña y luego busco el espacio donde poder publicarlo, ¿no? Que a veces es uno, a veces es otro. Con lo que yo tengo total libertad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en utilizar como esa reseña para lo que yo entiendo que tiene que ser utilizada. Con lo que yo creo que sí que se puede hacer, claro que se puede hacer. Se puede hacer casi todo. Otra cosa es que al final encuentres un eco en algún espacio, pero yo creo que, a ver, esto es como todo, es como un trabajo, es como todo, ¿no? Tienes que buscarlo, o sea, al final si tú buscas ese espacio, al final lo encuentras, siempre hay otro, o sea, alguien que te replica en algún lugar, ¿no? Que encuentra, voy a poner yo un ejemplo muy tonto, no tiene nada que ver, cuando yo escribí el libro infantil, por ejemplo, era un libro que tenía muchas peculiaridades y yo pensé que ese libro no se iba a publicar nunca, porque tenía muchas peculiaridades y sin embargo encontré una editorial que tiró con él adelante, ¿no? Y le pareció que merecía la pena. Pues esto es como, o sea, la reseña como todo, ¿no? O sea, yo creo que la paciencia muchas veces es la madre de la ciencia, ¿no? y que eso, sobre todo los escritores y tal que empiezan o que estamos aquí, hay que tener claro que lo que hacemos merece la pena. Merece la pena. Y una reseña también merece la pena. O sea, contar un libro y determinadas cuestiones sobre ese libro, si creemos en él, al final encontramos el José Luis, yo también, tomando testigo de lo que acaba de decir María Jesús, muchas veces cuando en la crítica encontramos ese punto, vamos a decir, más amplio o menos extenso de literatura, de belleza, pero en la crítica hay un punto, la crítica verdadera, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Tiene un punto de pasión, ¿no? Tú decías, estamos transmitiendo una experiencia. La crítica no es otra cosa que la transmisión de la experiencia lectora. Eso se sabe.
Es decir, cuando leemos una crítica de José Luis Martín Nogales, o incluso cuando leemos una crítica de Ana Caballé, alguna, pues se refuma esa pasión, ¿no? Esa pasión primero por la literatura y esa pasión por la obra. La pregunta es, antes de entrar en cuestiones más técnicas, ¿no? De cómo se hace una reseña, cómo se construye, cuál es la arquitectura de la crítica literaria, pero ¿sentís a veces que hay una especie de pasión compartida o de camino compartido, aunque sea en el silencio? Porque muchas veces la relación entre el crítico y el autor no existe. No tiene por qué existir. Existe una experiencia con la obra, pero no necesariamente con el autor. Pero ¿creéis o sentís que en ocasiones hay una especie de espacio que cohabitáis, aunque sea en silencio, con el propio autor? Quizá desde la trinchera, quizá desde esa libertad que comentaba María Jesús de me gusta esta obra, necesito apostar de alguna manera por ella. Yo no soy editora, pero sí puedo hacerlo, sí puedo poner mi grano de arena a través de la crítica. ¿Eso existe en algún momento, más allá de la cuestión de la función literaria? Bueno, yo desde la fortuna y la libertad, es cierto que reseño autores a los que admiro. O sea, yo lo digo sinceramente, a los que admiro por lo que sea, ¿no? Por su valentía, por su osadía, porque han escrito algo que tiene otro formato distinto. Entonces yo sí que, aparte es curioso, porque normalmente suelo leer casi todos los libros de ese autor, ¿no? Y si no lo conozco, hago por conocerlo, más tarde más temprano, ¿no? Entonces, bueno, eso también me acerca aún más a su literatura y a la forma en la que plantea la literatura, ¿no? Es que, claro, desde ese punto de vista, para mí la reseña no solo es como un proceso, es un proceso. O sea, yo escribo como escritora y como lectora, como las dos cosas, ¿no? Entonces, de esa manera intento que, igual que lo he descubierto yo, lo descubra la otra persona que está al otro lado, que está leyendo esa reseña, ¿no? Y entonces intento no solo que se lea ese libro, sino que de cierta manera también se conozca ese autor para abrir aún más el abanico, ¿no? No solo ese libro, sino los que escribió antes, o sea, los que escribió antes y los que escribirá después. De descubrir su literatura, ¿no? La reseña descubre autores, pero también descubre literaturas. Eso es muy importante. José Luis, vamos a la parte más, bueno, iba a decir más pedestre, que no lo es tanto, es decir, la más técnica. Y para quienes, bueno, aquí somos escritores, desconozco si alguno de vosotros escribís crítica, si es así, bueno, estamos estableciendo un diálogo nosotros tres, pero nos gustaría, como decía Cristian Velasco en su ponencia con Soledad Puertolas, que los interrumpáis. Interrumpan, no, por favor, ¿no? Como diría. Bueno, hecho este paréntesis, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye una reseña? ¿Cuáles son los elementos técnicos que el crítico utiliza para darle arquitectura, para vertebrar esa pieza? Bueno, cada uno tendrá su propia metodología, su sistema, ¿no? Yo pienso que una crítica literaria tiene que tener tres fases. Pienso que esto es general a todos, ¿no? Una primera fase es la selección del libro, evidentemente. Eso supone información, lecturas, autores preferidos, pasión, etcétera, que estés en un medio que te seleccione, o seas tú quien selecciona todo eso, en fin, lo primero es seleccionar el libro. La segunda fase, aunque parezca de perogrullo, es la lectura de ese libro. El cómo se haga la lectura de ese libro va a condicionar cómo es la reseña. Claro, cada uno tiene ahí su método, ¿no? Pero lo que sí está claro es que el crítico literario no es un lector ingenuo, no es un lector que coge el libro, se tumba en la hierba, abre las páginas, se mete en un mundo y imagina ese mundo de forma ingenua. El lector, el crítico literario, es un lector profesional. Pues disculpa, vamos a interrumpir un segundo porque tenemos a Rosa María Calaf que quiere... No, lo lamento profundamente, porque realmente encima, no digo que lamento profundamente la interrupción, ¿no? Como dicen en los programas,
pero bueno, me tengo que marchar, que el vuelo es ahora y no hay otro, y la verdad que agradezco infinitamente la acogida, ha sido estupendo, me lo he pasado genial, he aprendido un mogollón, que siempre es lo más importante, y he conocido pues, un montón de gente estupenda, así que no sé qué más puedo pedir. Y además le estaba comentando a Kobe ahora que ha sido además un momento muy especial porque entre el COVID general, mi COVID particular, que también pasé, y después que me rompí la vértebra, llevo 2 años y medio, le decía, ¿no? Digo, sin mirar a la cara y a los ojos a seres humanos, aparte de mi familia. Digo, y entonces, la verdad que lo he disfrutado triplemente, ¿no? Si cabe. Así que nada, muchísimas gracias y no quiero interrumpiros más, es un placer. Si parece, continuamos. Pues Luis, estabas diciendo, hablabas de... Decía que el crítico literario no es un lector ingenuo, no es un lector profesional que mientras está leyendo analiza, valora, reflexiona, esa es la labor. Yo, por ejemplo, soy incapaz de leer un libro sin tomar notas, sin subrayar, incluso soy incapaz de hablar sin estar subrayando y sin tener un papel delante como él, ¿no? Entonces, yo tengo mi propia metodología y a mí me sirve y me ha servido durante todos estos años y me sigue sirviendo. Yo tengo en la cabeza una serie de aspectos en los que el crítico literario se tiene que fijar a la hora de leer un libro. Yo, discúlpenme, leo fundamentalmente narrativa, es decir, novela, cuento, novela corta, etc. Ese es mi mundo. Poesía lo leo como lector, pero no como crítico literario. Teatro, pues exactamente igual, ¿no? Ensayo, pues lo mismo. Entonces, por eso el esquema que yo tengo en la cabeza es un ensayo de la narrativa. Entonces, mientras voy leyendo, en cuartillas, voy anotando en cada cuartilla uno de estos apartados. Y si necesito más cuartillas o estos apartados, más cosas. Siempre, todos los libros que leo. Luego los archivo, haga reseña o no vaya a hacer reseña, ¿no? El que, pues me fijo en el género literario, es decir, si es una novela histórica, si es una novela policíaca, lo que sea, género literario. Después tengo en la cabeza el asunto, el argumento, la historia, la anécdota, tengo que resumirlo de alguna manera, la estructura, es decir, cómo organiza toda esa historia, si es de una forma lineal, si es de una manera circular, si es de una manera de contrapunto, paralelística, yo qué sé, en la cabeza tengo todo ese esquema. Me fijo en las técnicas literarias que utiliza descripciones como son, etcétera, diálogos, de qué manera, qué funcionalidad tiene, qué características tienen esos diálogos, cómo utiliza el tiempo, de qué manera juega con el tiempo, flashback, etcétera. Tengo esos monólogos, esos aspectos técnicos. Tengo en la cabeza y tengo que analizar quién es el narrador, cómo se narra en primera persona, en tercera, es un narrador testigo, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Es colectivo? ¿Es individual? ¿Esos protagonistas o antagonistas cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es el lenguaje? Entonces me fijo en la sintaxis, me fijo en el vocabulario, me fijo en las imágenes que utilizan. Todo eso voy tomando notas sobre todos esos aspectos, ¿no? El tono, ¿qué tono pretende ese libro? ¿Un tono discursivo, melodramático, satírico, lírico? ¿Qué tono utiliza? Entonces yo tomo mis notas sobre todo eso. Esa es la fase de ¿qué temas trata? ¿De qué habla? ¿Del amor, de la libertad, de la justicia? ¿Qué aporta? ¿Sigue una corriente filosófica? ¿Es nuevo? ¿Aporta algo peculiar? Yo voy tomando nota de todos esos aspectos con 3 características. Uno, no solamente es una palabra, usa descripciones. ¿Cómo son esas descripciones? Las valoro mientras voy leyendo, reflexiono sobre ello, lo apunto, lo analizo. En segundo lugar, tomo nota de las páginas en las que esas características aparecen ahí. Es decir, los personajes son así, en la página 7, en la 8, en la 22, en el capítulo 1, cuando hace tal cosa, subrayo, etc. Todos esos aspectos yo los voy documentando, ¿no? Y efectivamente, de todo eso que tengo en la cabeza, yo luego presto más atención a aquello que es específico de esa novela. Si el autor lo que pretende con esa novela es investigar nuevas técnicas narrativas, innovar, pues entonces en lo que me fijo es
más en los aspectos técnicos que a lo mejor en los temáticos que le ha importado poco al autor. Y entonces, porque lo que pretende es experimentar determinadas tendencias o fórmulas narrativas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la segunda fase que es muy importante, la lectura del libro, una lectura reflexiva con todos esos aspectos. Y la tercera fase es ya la redacción de la reseña, ¿no? Claro, en la redacción de la reseña entran en primer lugar una serie de, la reseña o el comentario, como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Entran una serie de condicionantes. Yo siempre pienso, primero, ¿a qué público me dirijo? ¿A quién dirijo ese comentario? No es lo mismo dirigirlo si escribo en un medio local a un público local amplio de provincia que si escribo en una revista literaria donde quien va a leer eso van a ser técnicos, especialistas, críticos, o sea, de acuerdo, escritores, profesores, yo qué sé, otro. Entonces, porque eso me va a condicionar el tono, el lenguaje, el enfoque que le doy a esa reseña. En segundo lugar, que lo decía muy bien María Jesús, la extensión de la que dispongo. Normalmente una reseña en nuestro ámbito suele ser en torno a 600 caracteres, esa es la media. Pero en esos 600 caracteres hay reseñas hay unos límites entre 300 y 1200. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener en cuenta qué extensión tengo porque podré matizar más, explicar más, detener más en unos aspectos o en otros. Y luego ya, teniendo en cuenta esas características, yo tengo claro qué partes tiene que tener la reseña que yo escribo. Entonces, la reseña que yo escribo, normalmente me propongo que tenga 4 partes. Una, presentarle al lector, al autor. Eso es fundamental, porque conocerlo no son lectores. Esa presentación a veces puede ser tan esquemática como nació en Burgos y esta es su primera novela. Depende de la extensión que yo tenga, lo que haya hecho ese autor, lo conocido que sea, en fin, ¿de acuerdo? O puede ocupar mucha más extensión. Presentar al autor. 2, presentar el libro al lector. Y en la presentación de ese libro tengo que resumir todas las notas que yo he tomado sobre todos los aspectos que les he dicho. Y tengo que valorar en esa reseña qué es lo que yo quiero contar. Si eso lo voy a presentar a un congreso, de todas esas notas que yo he tomado, haré otro tipo de comentario, de análisis, que me extenderé 20 folios, no sé, porque va dirigido a otro. Aquí tengo 300, tengo 3 párrafos, ¿me entienden? Pero tengo que presentar ese libro al lector. En tercer lugar, tengo que valorar qué cambia ese libro con respecto a la trayectoria del autor. El autor ha publicado otros libros que siguen la misma línea, es una trilogía, son los mismos personajes, ha cambiado de rumbo, hasta aquí escribía sobre una cosa y ahora se mete en otro. Tengo que saber qué es lo que aporta ese libro respecto a los libros anteriores, tengo que contarle al lector. Y en cuarto lugar, ¿qué aporta ese libro dentro del contexto general de la historia de la literatura en la que estamos inmersos? Es rompedor, es novedoso, es absolutamente imprescindible, va a abrir un nuevo camino. No, sigue la tendencia de la moda actual, de la novela de autoficción, o de la novela familiar, o de la novela histórica referida a tal época. ¿De acuerdo? Ese es un poco mi planteamiento, seguir esos 4 aspectos. Yo soy más partidario del tono de la crítica que sea más informativa que valorativa. Por supuesto, hay que huir muchísimo de los objetivos, y de los objetivos de esas valoraciones, novela imprescindible, novela que va a abrir les podría tener, hay 2 o 3 libros que yo he estado repasando en estos días para contarles esto, de análisis de reseñas que han calificado libros como imprescindibles y que hoy son libros absolutamente olvidados, vamos, que nadie ni se acuerda de ellos, ni se van a retar jamás, ni se van a leer, ¿no? Entonces eso es muy importante, huir de los objetivos. Yo creo que se trata de presentarle al lector todo esto y que sea el lector el que decida si le interesa, si no, si ese es su tipo de lector. Antes la crítica literaria tenía más valor de prescripción que ahora. Un crítico literario podía autar un libro, acuérdense de Javier Cercas, publica Soldados de Salamina, hay un comentario de Mario Vargas Llosa, y Javier Cercas, que había publicado 3 libros que habían pasado desapercibidos, Soldados de Salamina se convierte, porque así lo dice Mario Vargas Llosa, y lo escribe, se convierte en la revelación. Ignacio Martín de Pisón publica su primer libro, La ternura del dragón,
Rafael Conte publica en El País que ese autor y ese libro van a abrir la historia de la literatura y que a partir de ahora no podemos perderlo. Y ese Ignacio Martínez Brisson, que tiene 24 años, ha publicado su primer libro, un libro así pequeño, de extensión, me refiero, un libro de calidad, en anagrama, se tiene que ir a Londres para huir un poco de la vorágine en la que está metido aquí en ese momento a partir de esos comentarios. Hoy también la crítica literaria, los lectores hacen caso a algo, pero no tiene todo ese valor de prescripción. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es más importante que sea descriptivo. Y para mí, fundamental del crítico literario al hacer la crítica son dos aspectos que yo valoro mucho, que yo lo trabajo bastante. Uno, el título de esa crítica. Hoy se publica muchísimo, se publican todo, hay muchas cosas que leer, no nos da tiempo, pero es muy importante el título que le pongamos a esa reseña, que es un elemento de enganche, ¿no? No sé, no es lo mismo que yo me encuentre con un comentario que el título es ¿Podemos ser felices? Busque el amor ideal. Claro, si de eso trata el libro, evidentemente, no se trata de hacer un título que no tenga nada que ver, pero no es lo mismo ese título que un título que diga, pues, descripciones monótonas. Claro, si me engancha la lectura de ese libro. Y luego, el segundo, el primer párrafo. El primer párrafo, todos leemos mucho, leemos la primera línea y si no nos convence pasamos al siguiente artículo. Trabajen mucho, cuiden mucho, elaboren mucho, si hacen crítica literaria, si hacen la primera frase y o al menos el primer párrafo, ¿no? Porque eso es un poco lo que va a servir. Bueno, no sé si eso es lo que yo hago, no sé si eso les servirá, ¿no? Y gracias a eso soy uno de los 5 magníficos, no se lo pierdan. Un aplauso, por favor. Los aplausos producen mucho pudor, a mí me da mucho pudor y al mismo tiempo mucha vergüenza y mucha envidia. Yo me acuerdo cuando salió un jugador del Real Madrid al campo, que no me acuerdo ahora de su nombre, y entonces lo estaba viendo y se produjo un estallido en esto, que dije, oh, eso es un aplauso. Claro, el aplauso que ustedes han dado es un aplauso miserable respecto a lo que yo creo que... Pero bueno, no podemos contar. No nos da vergüenza este aplauso tan espero que hayáis tomado un segundo y saber. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas enseguida, también para Cristian, hay 3 por aquí. A ver cómo levantamos esto, María Jesús. A ver cómo levantamos, cómo igualamos. Dificilísimo esto. Bueno, voy a, antes de pasar al turno de preguntas, y espero que hayáis tomado nota porque has hecho una masterclass reducida, pero que ha sido interesantísima. Yo quería comentar una cosa a propósito de lo que ha dicho él, que me hace mucha gracia. Cuando ha contado todo que maravillosamente bien, ¿no? Pues cuando terminas la reseña, por lo menos en mi caso, el libro está totalmente destrozado de tantos apuntes. Sí. Madre mía. Y luego es que es verdad que con todas las notas y tal se podrían escribir 3 reseñas totalmente distintas. Y de hecho en algún caso, a mí me ha pasado, yo he publicado 2 reseñas del mismo libro diferentes. Sé que Senda publica el making of de los libros, pero se podría publicar el making of de las reseñas, sí, se podría hacer el making of, todas las notas. Muy interesante. María Jesús, bueno, lo hemos comentado antes, lo ha comentado José Luis, y ya con esto finalizamos nosotros y abrimos el turno de preguntas, porque vamos un poquito más de tiempo, si no me equivoco, ¿verdad? 15 minutos tenemos. Bueno, entonces tenemos tiempo para que podáis preguntar. María Jesús, bueno, hablábamos antes, no sé si esto es una especie de, bueno, a lo mejor lanzo un titular, ¿no? La crítica literaria desde la trinchera. A lo mejor es una forma muy belicista o belicosa de decirlo, pero yo tengo dos preguntas que os lanzo y, bueno, podéis contestar quien queráis. La primera es, ¿qué puede hacer el crítico hoy? Yo creo que lo hemos avanzado antes. Descubrir autores y lo más importante, yo creo, ¿no? Descubrir nuevas literaturas. Creo que es una primera idea en la que podríamos avanzar o que podríamos desarrollar.
Y luego, al hilo de lo que comentaba magistralmente José Luis, bueno, vamos a lanzar una pregunta que también nos proponía él antes en la charla de café, es, al igual que hay vanguardia en la literatura, que la hay, afortunadamente, hay vanguardia en la crítica, es decir, tiene la obligación el crítico, bueno, pues más allá de esas, no voy a decir de una idea estandarizada de la crítica bajo ningún concepto, porque cualquier acto creativo, la crítica lo es, bueno, supone una experiencia nueva para el creador, ¿no? Pero existe o puede existir a corto o medio plazo vanguardia en la crítica literaria. Hay una voluntad del crítico en afrontar ese proceso de renovación de la crítica y, quizá lo más importante, existe la posibilidad, hay una voluntad por los medios de permitir, vamos a decir en términos de espacio, ¿no? Experimentar con esa vanguardia. No sé si me he explicado bien con la... Pues... Bueno, yo aquí, bueno, creo que lo que comentas de dar a conocer nuevos autores, literatura emergente, es fundamental, pero también desde la crítica, sobre todo la crítica, digamos, independiente, yo creo que el valor de la honestidad es fundamental. Porque el otro día lo comentaba Rosa María Canal y yo creo que tiene razón, ¿no? O sea, el mercado está entrando en casi todo, ¿no? Y el mercado, bueno, el mercado entra en todo, ¿no? Y el mercado no siempre entra con buen criterio. O sea, quiero decir, es un poco lo que él comentaba, ¿no? Este libro es imprescindible, tal, no sé qué. Y luego lo lees y dices, bueno, hubiera preferido leer otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí que es fundamental que de verdad dar visibilidad a esas obras que entendemos que desde la honestidad y la profesión poder decir, este libro realmente merece la pena leerlo, ¿no? Y que además se sepa que el que lo está escribiendo lo está contando desde esa honestidad, porque realmente sí que tiene pulso en los lectores. Yo me he dado cuenta desde que tengo la librería, o sea, hay personas que siguen a determinados críticos y vienen con esas críticas y dicen, quiero este libro, porque saben que esa persona no les va a defraudar, y eso es muy importante. Un pequeño paréntesis. Existe, bueno, conociendo a José Luis, evidentemente no por su transparencia y por su honestidad, yo creo que compartimos todos esa idea, ¿no? Pero existe un cierto estatus entre la crítica literaria. Me voy a desviar ligeramente. Hace muy poco vi un documental sobre Carlos Bollero, el crítico de cine, y de cómo Carlos Bollero en sus inicios adquirió, gracias a las críticas que publicaba en la Guía del Ocio, en fin, un estatus sobresaliente, porque lo que Carlos Bollero escribía era lo que incluso hacía que algunas distribuidoras compraran o no en el extranjero. Pero claro, Carlos Bollero también es un personaje. No quiero que hablemos de él, evidentemente, porque no es un crítico literario, pero existe un cierto estatus entre los críticos. Una de las cosas muy recurrentes entre nosotros es hablar del ego de los escritores, ¿no? Dada la importancia que muchos críticos tienen, eso existe también en el mundo de la crítica literaria. No pido que sí. nombres, pero... Yo pienso que eso sí que existió en una época. En una época, me refiero, finales del siglo pasado, principios... Quizá ahora se ha diluido mucho más. Fíjense, estamos ahora cada vez más en una sociedad más voluble, más acelerada, más volátil, más cambiante, ¿no? Antes, todo era antes, parece que estoy hablando de la prehistoria, pero hace unas décadas todo era mucho más estable, ¿no? De hecho, yo veía un libro en Tusquets y sabía qué es lo que me iba a ofrecer ese libro. Un libro de calidad, un libro... Bueno, ahora Tusquets está en Grupo Planeta, otra historia. Yo sabía que si un libro de 6 barras sabía lo que me iba a ofrecer. Era un libro de literatura social, Anagrama, me iba a ofrecer unos autores jóvenes, nuevos, iba a apostar por eso, etc. Eso cada vez se está difuminando más. Los críticos literarios, pues exactamente igual. Es decir, antes había críticos, estamos hablando pues no sé, pues Ángel Basanta, Santos Villanueva, José María Pozuelo y Bancos,
críticos que tenían un prestigio y un pozo y sabía que podía confiar en ellos y podía fiarme y que tenían sus criterios, no digamos ya pues, los García Posada, los Rafael Conte, todos estos de otra época anterior. Quizá ahora todo eso se difumina un poco más, ¿no? Cuando se habla del ego del crítico, efectivamente fue una época en la que se puso de moda hablar de la crítica literaria. Hoy nadie habla de la crítica literaria, nadie publica un libro sobre crítica literaria, nadie critica al crítico literario, o muy poco, ¿no? Eso no tiene, ¿por qué? Porque eso hablaba entonces de la relevancia que tenía y habla ahora de la irrelevancia que tiene el crítico literario en muchos de esos aspectos, ¿no? Estaba yo buscando aquí porque he apuntado el juicio, por ejemplo, de Vladimir Nabokov sobre la crítica literaria. Y de Vladimir Nabokov, después del derecho a crear, es el derecho a criticar el don más valioso que la libertad de pensamiento y de expresión puede ofrecer. Fíjense, si Vladimir Nabokov es capaz de decir cuál es el criterio que se tenía respecto a crítico literario. Hoy no sé si esto tendría que ser. Pero fíjense en Sartre, que escribía lo siguiente. La mayoría de los críticos literarios son hombres que no han tenido suerte. Dice hombres, no mujeres, ¿eh? Dice, la mayoría de los críticos literarios son hombres que no han tenido suerte y que en el momento en que estaban al borde de la desesperación encontraron un modesto y tranquilo trabajo de guardián de cementerio. Los críticos literarios somos guardianes de cementerios al borde de la desesperación. Quiero decir, tampoco hay que sobrevalorar la figura del crítico literario. María Jesús, antes de pasar a las preguntas, ¿hay vanguardia? ¿Puede haber vanguardia? Claro, era lo que comentaba. Bueno, a mí, en principio yo entiendo que sí. De hecho, por eso digamos que están surgiendo todo lo que son las redes sociales. Se están intentando encontrar resquicios para hacer otro tipo de crítica. Pero además hay una cosa que a mí sí me preocupa, me resulta muy desagradable y es la crítica negativa y destructiva, que también está muy en boga. Entonces pero porque realmente ahí lo importante es la figura del crítico, no lo que se está criticando. Entonces, el tipo o la tipa en cuestión, perdón que lo llame así porque para mí el respeto me parece fundamental en todo en la vida. O sea, lo que busca es muchos likes en una publicación, ¿no? Y eso no puede ser. O sea, tú no puedes, porque hay que tener cierto respeto siempre por lo que el autor, o sea, el tiempo, yo que soy escritora, ¿no? O sea, el tiempo que te lleva a escribir, el tiempo que te lleva a corregir, todo eso hay que respetarlo. Y a mí, de verdad, hay veces que yo leo determinadas críticas o incluso escucho determinados comentarios y tal, hirientes, la gente se ríe, aplaude y tal. Y eso en Twitter ha sido la bomba. Twitter ha sido la reina del insulto fácil y tal. Y bueno, a ver, o sea, yo reconozco que todos nos hemos reído alguna vez, ¿no? Cuando ves eso dices, ¡ay, qué gracioso y tal! Pero tiene que haber un límite. O sea, tiene que haber un límite porque raya un poquito según qué cosas que yo creo que la literatura no debería permitirse. La literatura tendría que estar por encima de eso. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Bueno, si os parece, vamos a abrir el turno de preguntas. Empezamos por aquí. Tenemos 5 minutos de preguntas. Comenzamos por aquí. Cristian. Muchas gracias y enhorabuena a los tres, a Jesús Mena, José Luis Martín Nogales, José Luis Caballero. Ha sido apasionante, ¿no? Yo he tomado algunas notas, quedaría para otro debate incluso el indicar qué no es una crítica literaria, ¿no? Porque efectivamente, por lo que estabais diciendo, se mezclan y hay quien dice, he escrito una reseña y ha hecho una mención en una red social que dice esto es bueno, malo o regular, ¿no? Me quedo mucho con lo que decía Nogales de no adjetivar las críticas imprescindibles y me hace recordar, tengo aquí notado, tuvimos un autor fallecido, valioso intelectual asturiano, Luis Arias Argüelles Mérez, que decía él, huyamos de la crítica de los tenores huecos, el último 98ista, decía yo que era, ¿no? Con eso lo pone y lo entrecubríamos, historias trepidantes que atrapan al lector en una trama de la que no puede escapar, ¿no? Digamos, el momento que vimos es una crítica literaria y no me interesa ni la crítica ni el libro, así que sí agradezco mucho haber oído eso de no adjetivar tanto, de no caer en lugares comunes. José Luis, me interesa mucho, no habrá tiempo de desarrollarlo,
esa diferencia en la crítica que comentabas, cuando hay contacto con el autor y cuando no lo hay. Yo creo que después en la ponencia con Ana Caballero también hablaremos algo de eso en cuanto a las biografías y tal, ¿no? Y María Jesús, me interesa mucho tu crítica literaria, que son piezas de la literatura, tus propias críticas. Hay una crítica tuya publicada en ABC sobre La noche de las luminarias de Rodil, y otra que has publicado en Zenda sobre Emma de Vicky Rego, que en sí mismas son piezas literarias, no son críticas académicas, como decía el profesor Nogales, sino que son auténticas piezas literarias. Bueno, era solo eso, un poco de reflexión, de indicaros, de devolveros un poco la imagen, más que hacer preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, la verdad. De todas maneras, claro, yo quería comentar. Sí. Vale. Yo quería comentar que, claro, yo cuando me planteo la reseña literaria siempre lo hago desde mi papel como escritora. Entonces, por eso tienen son como casi como relatos breves. Entonces, pero bueno, Isabel, por aquí. Sí. Iba. Sí. Y luego, Jesús, también tenías una pregunta. Hola, felicidades a los tres ponentes, es un honor escucharos y bueno, aquí los escritores, aquí un ejemplo que no somos profesionales, digamos, y que tenemos algunas obras, ¿cómo se puede acceder a esto, a que nos critiquen ahí como el profesor Nogales? Digo, mira, que te dejo aquí un libro para que me hagas una crítica. Sí. Gran pregunta. Buen sitio. Bueno, yo normalmente los libros que me dejan siempre los critico. Es decir, cuando alguien nuevo me dice, aquí tienes este libro, lo critico, salvo, estoy pensando en lo critico, es decir, hago un comentario, ¿no? Lo presento, si me permiten, es algo que lo vea que se sostiene muy mal, ¿no? Y en cuyo caso tampoco le puedes engañar al lector, ¿no? Yo normalmente creo que uno de los puntos que lo ha dicho es que me parece ser honrado y ser generoso. El crítico literario tiene que ser generoso, ¿no? Y sobre todo con los escritores nuevos, me parece a mí, ¿no? Es darle ese empujón, y entonces yo pretendo hacer eso. Y al lector al que me dirijo, pero eso ya es postura de cada uno, ¿no? Quiero ofrecerle libros de lectura, porque para decirle, de los 80.000 libros que se han publicado, no leas este, vaya favor que me está ofreciendo, ¿no? De los 80.000 libros que se han publicado, lea este. Ese es un poco el tono que yo pretendo darle, ¿no? Entonces, si me permite al hilo de lo que decía, y que es un comentario que ha quedado ahí, ¿qué podemos hacer los escritores para tener visibilidad? Entonces, yo cuando estaba hace un tiempo preparando un poco esto y leyendo cosas y tal, dije, voy a hacer un decálogo de consejos para escritor respecto a la crítica literaria. Y hice un decálogo, pero no sé si por pereza o por falta de habilidad me quedé en 9 puntos. Y entonces es un decálogo de 9 puntos, porque no sé, es que no me dio más. Vamos a intentar convencerle para que diga el décimo. Entonces, rápidamente, un primer punto. Yo creo que hay que exigir a la editorial en la que publiquemos que envíe libros a los críticos. Es decir, hay que exigir a la editorial que otras lo hacen por oficio, es decir, las grandes editoriales, Planeta, entonces así llenan los suplementos literarios, lo que sea. Las pequeñas editoriales, los editoriales independientes, hay que exigir que envíen libros a los críticos, no que los metan en cajas en un almacén. Solo una cosa, de cada libro que publicamos, una editorial minúscula independiente como la nuestra envía, de cada libro que publicamos, una editorial pequeña, independiente, como la nuestra, muy independiente, enviamos, y nos cuesta un esfuerzo, como pueden imaginarse, unos 40, 50 libros a los periodistas culturales, más lo habitual, nosotros, claro, es no tener ni acuse de recibo. Esto es lo habitual, no tener ni acuse de recibo. Pueden imaginarse el esfuerzo que supone para nosotros desprenderse de 50 libros más los gastos de envío, más lo hacemos, seguimos escribiendo. De vez en cuando alguien dice, oye, dame el teléfono del autor, ¿no?
porque también les resulta más fácil a muchos críticos o pseudocríticos hacer una entrevista que leer el libro. e incluso pedir al autor que se haga una entrevista que luego firman ellos, o pedir una reseña que haga el autor que luego firman ellos, insignes nombres no de la crítica literaria española, diría, sino del periodismo cultural español. Esto es una realidad que nosotros hemos vivido. Bueno, pues esa es la postura que debe hacer el editor, enviar esos libros. Yo voy a hacer un alegato por mis colegas, aunque no soy periodista, pero por el sector de la comunicación. Como sabéis, como responsable de comunicación de la asociación, pues estoy mucho en contacto con ellos y muchas veces, muchísimas, algunos periodistas me dicen que para sacar una noticia de que Amelia ha publicado un libro o que Rebe ha publicado un libro, hay que ponerle un lacito. Es decir, tiene que tener algo ese libro, algo por el cual ese medio de comunicación suscite su interés por ese libro. Entonces, está muy bien lo de los 50 ejemplares, pero yo también entiendo los 50 silencios. Cristian, o sea, no quiero entrar en un debate, pero yo los entiendo a ellos porque me dicen, es que muchas veces la capacidad, o sea, el volumen de información que nos llega de editoriales, entidades, etc., no me posibilita. Bueno, pero José, como bien decía José Luis, para no dar malas noticias, continuamos con el decálogo porque... No, pero está muy bien. Y es que al hilo de eso, claro, el segundo punto que a mí se me ocurría del decálogo es enviar esos libros no al medio en general, a un periódico, a un suplemento, a una revista, sino a personas concretas que tienen interés por esos temas. Entonces, ese sería el segundo punto, y eso nos facilita mucho el camino. En tercer lugar, y lo digo rapidísimo, diversificar los envíos, porque a veces es muy fácil hacer un envío a medios tradicionales. Entonces, diversificar los envíos quiere decir a medios tradicionales, medios de comunicación, prensa, etcétera, suplementos, pero también a medios digitales, páginas web, blogs, etcétera, y a personas de las redes sociales que sabemos que leen eso, que trabajan eso. Muchas veces un tweet es más eficaz para dar visibilidad a ese libro que vamos, imaginaos que Gasol pone un tuit de mi libro. Vamos, es que yo ahora mismo renuncio a todas las reseñas de todos los suplementos literarios. Bueno, entonces, tengan en cuenta eso que me parece importante. En cuarto lugar, no dejarse llevar por la ansiedad. Los escritores somos muy dados a llevarnos, como si solo existieran, no dejarse llevar por la ansiedad. Lo han sacado, no lo han sacado, están en las librerías, no están en las librerías. Yo, el primer libro que publiqué, La mujer de Roma, Ediciones B, me acuerdo, a una librería. Y entonces estuve mirando por allá una librería donde no me conocieran. Fui con gorro, con barba postiza, y entonces y estuve mirando por allá por las estanterías, y entonces dije, no estaba mi libro, no está la novela que acabo de sacar. Y entonces me dirigí al librero y le dije, la mujer de Roma, pues no me suena. ¿Y de quién es? Y yo bajito, porque no me escuchaba, pues acaso alguien que me conocía. Diga, y dice por el altavoz, el libro La mujer de Roma, Martín Nogales, por favor, no. Y entonces, bueno, al tercer comentario que dice, ya me pilló que era, y me dijo, ¿es usted familiar de él? Bueno, entonces, y ya el tercer paso que te dicen es, se lo pido, me da tu teléfono, no lo tenemos, no lo tenemos ni en el almacén ni nada, pero yo se lo pido, me da su teléfono y le aviso. Y dije, no. El teléfono, el nombre, nos tienen ya cogidos. Es decir, no tener ansiedad, ha salido la reseña, no ha salido serenidad, tranquilidad. No desanimarse por una crítica negativa. A veces nos hundimos en una crítica, puede ser, bueno, depende de los gustos del crítico, lo que sea, ¿no? El libro cuando se publica ya es del lector y por tanto ya no nos pertenece, no desanimarse por eso. Sí tener en cuenta los juicios de valor y las sugerencias de aquellos críticos que a veces nos hacen sugerencias, estos juicios de valor, y yo creo que eso es importante. No olvidar esta máxima que me parece fundamental, que es que la adulación te debilita. Nos debilita. ¿Por qué? Porque nos relaja, porque nos hace creernos lo que no es. La adulación nos debilita.
Por eso yo estoy tan débil hoy con esto de los 5 magníficos, pero he visto que no han tirado el pim pam pum. Otro, confiar en el boca a boca. El boca a boca es muy eficaz, a veces más que la reseña. Y ese boca a boca se consigue, pues, amigos, familiares, WhatsApp, redes sociales. Eso es crítica también. El boca a boca, confiar en eso. Y eso. En fin, yo apuntaba al final, no rendirse. De verdad, no rendirse. Ya sé que es muy... Parece que estamos pegando contra un muro, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor eso no me sirve. Voy a desviar a otros. Voy a buscar 3 críticos que me interesan en vez de mandar 5. Yo me voy a mandar 50, ¿no? Quiero decir, no rendirse. Y luego, yo creo que también no preocuparse en exceso, ¿no? A veces nos preocupamos un poco en exceso. Yo leía a Erasmo de Rotterdam. Entonces, en 1511, Erasmo de Rotterdam escribe esto. Estos escritores que emplean su erudición para una minoría ilustrada y que además están pendientes del juicio de un tal Persio o de Delio, me parecen más dignos de lástima que afortunados, ya que viven en constante tortura, añaden, transforman, suprimen, vuelven a poner, rehacen, aclaran, lo enseñan a los amigos, lo liman durante 9 años y nunca están satisfechos. No hay que llegar a esos extremos de ansiedad. Y todo para poder recibir una alabanza como premio, alabanza además de muy pocos y a costa de vigilias del sueño, que es la más dulce de todas las cosas, de fatigas, de sudores, dice, de sinsabores sin cuento. Dice, añádase a todo esto el desgaste de salud, el quebranto del cuerpo, las legañas, dice, e incluso la ceguera, la pobreza, la envidia, la privación de placeres, la vejez prematura. De todo eso se da por muy bien compensado nuestro hombre si consigue la aprobación de algún que otro erudito legañoso. ¿Qué somos los críticos literarios? Eruditos legañosos, para decirlo de Rotterdam. Entonces, no hay que... No sé si alguna de estas 9 cuestiones les sirve, pero son útiles como cosas eficaces. Bueno, Había una última pregunta. No. Porque Ya vamos bien. súper mal de tiempo, son las 25 pasadas. José Luis, los 2 José Luises van a estar por aquí, van a comer con nosotros, venga Jesús también, los podéis abordar.